El ahorro forzoso no cede. El 2014, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, se convocó a un grupo de especialistas para que analizara el estado del arte del sistema previsional chileno y formulara sugerencias para corregir los efectos nocivos que provocaba en ese entonces a miles de pensionados y que auguraba un panorama mucho más desalentador a quienes se pensionaran en el futuro. Esa comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones, conocida como la Comisión Brava, debido a que el economista David Bravo la presidía, estuvo conformada por un selecto grupo de profesionales. Concluyeron mayoritariamente que el sistema tal cual estaba no se sustentaría en los próximos años, que se requerían cambios importantes en la industria, que la rentabilidad, tan fanfarroneada por los defensores de las AFP, no era tal, pues escondían los datos sobre la rentabilidad neta. A pesar de que la mitad de esos comisionistas eran partidarios de la capitalización individual, la otra mitad era consciente de que había que superar el sistema y avanzar hacia un régimen diferente, donde la solidaridad jugara un papel determinante. Han pasado 10 años y estamos donde mismo. Mucho peor. Se hace imposible avanzar a pesar de las promesas de campañas que sucesivos gobiernos prometen a sus electores. Bachelet, Piñera ni Boric han podido transformar los pilares esenciales del modelo de capitalización individual impuesto hace 43 años. Solo se permite avanzar si los pilares esenciales del sistema de ahorro forzoso de capitalización individual no se tocan. Así, en 2008 la presidenta Bachelet incorporó el pilar solidario, permitiendo asistir con algunos recursos a los sectores más precarizados y compensar por esa vía las bajas pensiones de la mayoría. Este pilar solidario apuntó al pilar no contributivo, es decir, a esas personas que han trabajado mucho y durante mucho tiempo, durante su vida, pero que por diversas razones no han podido cotizar. Aquí, las mujeres que realizan trabajo de cuidados, trabajo doméstico, no remunerados fueron las más beneficiadas. El 2022, poco antes de dejar su mandato, Sebastián Piñera creó la pensión garantizada universal, aumentando en un 50% la cobertura del beneficio y aumentando significativo el monto de la pensión. Ambas reformas se financian con recursos obtenidos de los impuestos generales que pagamos todos los chilenos y todas las chilenas. Ninguna de ellas tocó a las AFP, a pesar de que millones en las calles pedían el fin de las AFP. El actual gobierno del presidente Boric, hace 20 meses, en noviembre del año 2022, hizo pública su propuesta de reforma previsional. Contemplaba crear un seguro social con el aporte del 6% de las remuneraciones de los y las trabajadoras con cargo a los empleadores. Sistema mixto, le llamaron. No pasaron 5 meses para que el anuncio presidencial sufriera el primer espolonazo. No vino de la derecha, no vino de quienes son oposición, sino del propio gobierno, no de cualquier autoridad, sino que de una que, con el tiempo, parece ser el que verdaderamente tiene el poder. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien después de regresar de un viaje al exterior donde se reunió con las dueñas de las AFP, señaló, comillas, el gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones, cierre de comillas, abriendo de paso el camino para que la propuesta presentada con tanta rimbombancia por Gabriel Boric comenzara a desvanecerse y terminara, cuestión que no hizo ni Bachelet ni Piñera, entregándole más recursos a las AFP y por esa vía al mercado de capitales, que constituye hoy por hoy la mayor obsesión de Mario Marcel, pues es ahí donde se financia la inversión de los grandes capitalistas chilenos y extranjeros. Lo más increíble, las pensiones no mejorarán sustantivamente ni ahora ni en el mediano plazo. Pero, ¿cómo es posible que un ministro ostente mayor autoridad y logre mayor impacto en un tema tan relevante como pensiones que el propio presidente? Un gobierno cuya convicción en materias emblemáticas se muestra incapaz de sostener y defenderlos por mínimo tiempo devela no solo la falta de convicciones que sobre el particular se tiene, sino que exhibe un nivel de pobreza intelectual tal que permite a quienes hacen gala de sus mayores pergaminos y competencias acceder
al manejo de las cuestiones públicas. No es Boric quien manda, no es Boric quien sabe. Mario Marcel exhibe mayores pergaminos que la élite dominante exige para quien conduce los destinos del Estado. Tratándose de materias de alto impacto que directamente afectan los intereses de quienes por años se han beneficiado del actual modelo económico, es comprensible entonces que solo se le reconozcan competencias a quien maneja la hacienda pública del país, no así al presidente. Es lo que ha venido sucediendo desde el fin de la dictadura hasta nuestros días, incluso un poco antes. Bajo Pinochet, el protagonismo que ostentaban los ministros de Hacienda no era menor. Así las cosas, es la discusión que lleva ya 20 meses y que parece no arribar a un acuerdo, salvo que Gabriel Boric renuncie completamente a todo lo que prometió. Aparece Mario Marcel como el único sujeto posible de alcanzar un acuerdo con la derecha, sobre la base de los intereses que la derecha ha puesto como fundamentales que se respeten. Esto sí, desde posiciones absolutamente condescendientes con el poder, es como se puede llegar a un acuerdo, o dicho de otro modo, entregando todo, absolutamente todo lo que la derecha pide. Por ello, del seguro social que planteó Gabriel Boric en noviembre del 2022, no queda nada, o casi nada. Y lo poco que quedaba, Marcel ha terminado por tirarlo al tacho de la basura y de paso ha ubicado en un lugar intrascendente a la ministra estrella de la reforma previsional. Y él, motu propio, ha asumido el rol de conductor de la reforma que no reforma y que permite que las más contentas con el protocolo presentado esta semana al Congreso sean precisamente las AFP. Pues con un gatopardismo que impresiona, Mario Marcel ha formulado una propuesta ininteligible, que lo único que queda claro es que las AFP lograrán, al final, quedarse con el 5% del total discutido y solo un 1% iría a solidaridad. Una verdadera vergüenza, si se tiene en cuenta que Piñera estuvo dispuesto a entregar un 3% a solidaridad. Son los tiempos que vivimos, los tiempos en que entregamos un mandato al presidente a través del voto para que llevara adelante las reformas ofrecidas en el programa. Y una vez resultado electo, termine a pasos agigantados, traicionando todas las promesas y acabando con los sueños de millones que, confiados, creyeron que un mundo mejor en la persona de los jóvenes gobernantes sería posible. Una decepción que no cambia en lo absoluto la necesidad para que pronto sean otros quienes se pongan de pie y enarbolen las banderas de mayor justicia social. Los pueblos aprenden de las derrotas, también aprenden de las traiciones. Nada, absolutamente nada, es eterno. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Mugue en la dirección, Javier Márquez la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, este tema es imposible no hacer un pequeño comentario. El miércoles 31, el último día en que se había fijado el gobierno para lograr que la derecha aprobara la idea de legislar la propuesta de reforma de pensiones, el ministro Marcel, sí, el mismo que ha sido protagonista de tantas indicaciones que finalmente terminan diluyendo todas las propuestas que vayan en sentido de mejorar las condiciones de la ciudadanía, le entrega a la Comisión del Trabajo del Senado un documento donde le ofrece lo que ellos querían escuchar. El periodista del diario electrónico El Mostrador, Iván Weizmann, lo describe de esta manera en su cuenta de X, comillas, las AFP deberían estar celebrando con champán, ya que en el peor de los casos se quedarán con 14 puntos de cotización. Agrega a esto que la industria no se va a dividir, lo que implica que no habrá competencia, y remata. Si no se divide la industria entre quienes administran y quienes invierten los fondos, las AFP seguirán dominando completamente el negocio. Esa es, desgraciada y lamentablemente, la situación en la que se encuentra hoy día el proyecto de ley y que el gobierno está dispuesto a ceder con tal de mostrar algún logro, aunque este sea, o aunque este signifique que las mejoras no van a ser sustantivas para la gran mayoría de los chilenos y chilenas, pero lo más trágico es que el sistema de AFP se consolidará tremendamente bajo el gobierno.
Bueno, otro tema que parece importante, la ley Carín. El día de ayer, 1 de agosto, comenzó a regir la ley 21.643 o ley Carín, llamada así por Karin Salgado, técnica en enfermería del Hospital de Chillán, que se quitó la vida tras sufrir acoso laboral por un largo periodo. Esta ley, que se ajusta además a la reciente ratificación del convenio 190 de la OIT, es una buena noticia en la medida que busca erradicar la violencia y el acoso en los espacios laborales, generando protocolos por parte de las empresas y estableciendo la prevención de estos actos. Pero esta ley también ha tenido varias críticas desde el mundo jurídico especializado, que han señalado que si bien el objetivo es loable, no logrará el objetivo porque está mal diseñada. Uno de ellos es el profesor y destacado abogado José Luis Ugarte, quien opina en su cuenta X que, comillas, ley de acoso en trabajo no solo es mediocre jurídicamente hablando, sino que será ineficaz. Ni inspección ni tribunales podrán con las expectativas absurdas que desde la política se han creado, porque ya están colapsadas. Fantasía legislativa la llamaremos, cierre de comillas. Respecto a las leyes aprobadas, en el último periodo señala también que son de mala calidad. La ley de 40 horas, plagada de flexibilidad y torpes problemas interpretativos, como la ley de conciliación familiar, derechos dependen de voluntad del empleador, ley de acoso. Fantasea que la inspección del trabajo y tribunales quizás no den abasto, todas con nula perspectiva sindical, todas las normas. Esto es bastante grave, toda vez que las iniciativas legislativas se esperaba que en el gobierno progresista del presidente Gabriel Boric los sindicatos lograran tener un mayor predominio, no solamente en la promulgación, en la redacción de las normas, sino que además en el ejercicio de supervisar que la aplicación de las normas se cumpliera cabalmente. Bueno, los sindicatos han sido dejados de lado y se repite, se reproduce la lógica instalada por José Piñera en el año 79 en el plan laboral, de que los sindicatos no deben tener ningún tipo de injerencia en las relaciones laborales y mucho menos en la administración de las empresas. Es lamentable. Bueno, a propósito de la ley Carín, vamos a tener un contacto telefónico con la dirigente Jessica Almonací, presidenta de la ANEF de Aysén, para conocer sobre las graves denuncias que se han producido en contra de la Seremi de Gobierno. Esperamos un rato para ver si tomamos este contacto. Bueno, esperamos mientras se logran comunicar con Jessica Almonací, que es la presidenta de la ANEF de la región de Aysén. Ella vive en Coyhaique. Bueno, solamente comentar que esta ley tiene aspectos que son absolutamente necesarios de instalar en la legislación de forma tal que haya efectivamente protección a las personas, tanto el acoso sexual como el acoso laboral. Todos sabemos que estas prácticas espurias muchas veces se cometen contra los trabajadores, las trabajadoras, particularmente contra las mujeres, y requieren de un ordenamiento jurídico que haga inevitable que estas prácticas se generalicen. Nunca una norma va a ser capaz de poder poner freno a este tipo de prácticas, pero sin embargo, lo que importa, en definitiva, es que se logra lo menos persuadir de que las personas que cometen estos delitos no puedan continuar con ese tipo de prácticas. Bueno, estamos tratando de conectarnos con Jessica y solamente, bueno, comentar que teníamos mucho interés en conversar con Jessica Almonací porque justamente se promulga esta norma, la ley 21.643, y justamente una de las autoridades en la zona, Seremi de Gobierno, ha sido objeto de imputación por parte del sindicato, que en este caso es la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la región, para que pudiéramos tomar contacto y conocer más en detalle. No hay posibilidad, nos dicen, bueno, si no hay posibilidad, vamos a un corte musical.
Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en Canal.social. Estamos con Cristian Castillo Echeverría. Él es arquitecto de la Universidad Católica y magíster en Housing and Urbanism por la Asociación de Arquitectura de Inglaterra. Participó como investigador del Centro de Estudios de la Realidad Nacional, CEREN. Ha llevado a cabo proyectos con comunidades residenciales y amplios conjuntos de vivienda social, implementando una arquitectura y metodologías de diseño participativo con las comunidades, como fue en el caso de Maestranza 1, levantando en conjunto con Ucamao en la comuna de Estación Central. Bueno, no podemos dejar de mencionarlo. Cristian es hijo del gran Fernando Castillo Velasco, un gran arquitecto, comprometido además con esta nueva idea de la vivienda. Y además, hijo, no podemos dejar de mencionar a la escritora Mónica Echeverría, la gran Mónica Echeverría. Así que bueno, un gusto tenerte acá, Cristian, para nosotros, un agrado. No te conocía, no tenía la suerte de conocerte personalmente, conozco a tu hermana, conocí a tu padre y a tu madre. Bueno, muy bienvenido. No, usted agradecido de estar en la radio de la Universidad de Chile, por supuesto que es un honor, con la trayectoria y la historia que, Sí. tiene esta radio. Bueno, y contigo también, pues a pesar de que tú no te acuerdas, muchas de las marchas de Ucamao, claro. estuvimos Sí, juntos claro, en mira. esas marchas por la Alameda, Gigantesca, sí. Peleando no solamente por una vivienda digna, sino que por la AFP, en la cual tú eres parte importante de esa lucha, y otras más, pues, la educación, la salud, las Mira mujeres, los derechos de las mujeres. Así es. Así que, aunque no nos habíamos abrazado, nos conocíamos. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, mira, hoy queremos dedicar... Sí, perdón, quiero saludar también porque estoy del lado de acá ahora este ratito para conversar sobre este tema de vivienda. Pidió expresamente, Anita, porque le interesa mucho este tema. Así saludar a los auditores también en este espacio y empezar con esta conversación. Muy bien. Bueno, entremos en materia. Este programa queremos dedicarlo al derecho a la vivienda, así le hemos denominado, porque es muy importante, o sea, entender que la vivienda o el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, el que se hace mucho más importante en días como hoy, cuando tenemos inclemencias climáticas que afectan siempre a las familias de menores recursos. No podemos permanecer ajenos al dolor que significa que miles de personas estén padeciendo las consecuencias de no tener resuelto este derecho. Hoy Chile vive una crisis habitacional, Cristian. Según el Ministerio de la Vivienda, existe una falencia de 650.000 viviendas en estos momentos y el gobierno se comprometió a construir 240.000 viviendas durante su periodo. ¿Qué piensas de estas cifras? ¿Es suficiente? ¿Crees que se cumpla? ¿Cuál es tu visión del tema en Chile hoy día? Bueno, yo te diría que la crisis habitacional es una crisis que nos afecta en todo sentido. Yo siempre trato de hablar de lo que llamo la necesaria trilogía. Y esa trilogía es la educación, la salud, por supuesto, y la vivienda. Y en nuestro país, en democracia, por supuesto, hemos hecho un enorme esfuerzo por mejorar las condiciones de la educación y de la salud, pero hemos dejado a la vivienda rezagada. Y yo pongo siempre el ejemplo de un niño pequeño de 5, 6 años, 10 años, 12 años, que va a una muy buena escuela, que podría tener un excelente tratamiento de previsión de su salud, pero que llega a una vivienda donde viven 15 personas, donde viven un nivel de hacinamiento que hace que ese niño no pueda crecer con la armonía necesaria para vivir una vida con dignidad. O sea, entre los padres, los cuartos arrendados, los abuelos, los tíos, conviven un mundo de adultos en condiciones bastante deplorables. Por lo tanto, este derecho a la vivienda se transforma en eso, o sea, necesariamente para poder crecer en una sociedad con armonía y con justicia, tenemos que considerar la vivienda un derecho tan importante como la salud o la educación. Así es. Sí, que ahora igual está tan deteriorado todos los aspectos. Por ejemplo, los colegios también tienen un problema de infraestructura que en distintos lados hay denuncias, digamos, de mucha de problemas por ese lado también. Pero yo quería acordarme contigo de los proyectos, de lo que era la vivienda antiguamente, de cómo se veía el derecho a la vivienda en la antigüedad, porque tu padre fue parte de la construcción de la Villa Portales, Sí. entiendo.
Sí. Ya, y de otros proyectos comunitarios, pero ese fue un proyecto así muy grande que sigue siendo un ícono de diseño, de intervención urbana y con viviendas con buenos espacios comunitarios. ¿Cómo era, no sé, que nos transmita un poco cómo era ese pensar en esa época, viviendas sociales que cumplieran un rol también del buen vivir, Sí, como la Villa Frey también, por claro. ejemplo, que son íconos en estos momentos Bueno, que son impensables en estos momentos sí, claro, porque yo creo que la dictadura y el modelo en el cual vivimos hoy día, que desgraciadamente con el regreso de la democracia no se ha podido, o no hemos hecho los esfuerzos necesarios para tratar de revertirlo, era una sociedad en la cual el Estado tenía la preocupación real sobre los sectores de las poblaciones más desprotegidos. Pero este sistema subsidiario que supone que puede responder a los problemas de los sectores más postergados de la sociedad, en definitiva no son reales. Y eso ha hecho que, sí, es cierto que el Estado reconoce hoy día alrededor de 650.000 viviendas como déficit habitacional, pero yo siempre hablo de 1 millón de viviendas, porque a eso hay que agregarle lo que no está registrado y las miles de viviendas que están en un proceso de deterioro, que si no las recuperamos hoy día, las vamos a perder. Si tú vas a los 1010 y los 1020, esos edificios magníficos que se hicieron durante la época del presidente Frei Montalva o de Salvador Allende, con la Corvi que estaba allí Claro. para proteger a los sectores medios de la sociedad que hoy día no Ujú. tienen protección ninguna. Esos edificios han entrado en un colapso con los sistemas de alcantarillado y de electricidad que necesariamente tenemos que repararlo. Y no es que el Estado no haga esfuerzos por hacerlo, pero la velocidad con que avanza el déficit es lo que nosotros no hemos logrado revertir, a pesar de los esfuerzos que el ministro Monte y el Ministerio de la Vivienda y el gobierno, en definitiva, con su programa ha hecho durante estos 2 años. Pero las metas que nos pusimos, y digo nos pusimos porque yo me siento responsable en la medida en que yo trabajé todo lo que pude en la construcción del programa de vivienda, territorio y ciudad del presidente Boric, fue una meta que no se compatibiliza con las posibilidades reales que tenemos, con el Estado que tenemos y con los recursos asignados a vivienda como para resolverlo. O sea, yo creo que el ministro ha hecho un inmenso esfuerzo, pero tiene una tarea por delante tremendamente difícil. Y si no cooperamos todos en ella, quizás no logremos alcanzar las metas que nos Los hemos puesto. Las 260.000 viviendas. 260.000 viviendas. No hay capacidad. Bueno, el Estado, desgraciadamente el Estado continúa entendiendo la vivienda como un proceso privatizado, que yo quiero decirles que esto se privatizó por lo demás en democracia, no en dictadura. Claro. Con los primeros ministros de vivienda, Rabinet fue el que creó todo este sistema y que luego las ministras que vinieron posteriormente lo consolidaron, pero entender la vivienda como un proceso privado donde el Estado solamente contrata y entrega los recursos para gestionar esas viviendas hace muy difícil que podamos masificarlo al nivel que es necesario, ¿no? Oye, Cristian, bueno, estamos con Cristian Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura en Radio Universidad de Chile. Dijiste una cosa que me dejó preocupado y que efectivamente es una realidad. La mantención también de los edificios. Y a propósito de lo que decía Ana, mencionó a la Villa Portales, que es una villa ya tiene más de 60 años. Está la Villa Olímpica, la Villa Frey, villas todas sobre los 50 años y que efectivamente tienen un deterioro también estructural, que requieren de mucha inversión y esa inversión no la pueden hacer esos propietarios porque en general son pensionados, gente que ya está muy vieja y que no tienen los recursos. Entonces, si no se aborda también con una política pública eso, se aumenta el déficit o el deterioro de la vivienda. Y por eso te quería preguntar, ¿cuánto es la vida útil de un edificio? Porque uno nunca en una zona sísmica como esta, uno vive en un edificio y dice, bueno, ¿hasta cuánto dura un edificio? Bueno, yo creo que nos van a ir durando cada vez más, digamos, las tecnologías van permitiendo mejorar las calidades de las construcciones. Yo creo que este gobierno, por ejemplo, ha hecho un inmenso esfuerzo porque la calidad se preserve. No siempre ha pasado. Okay. Todos conocemos casos de Sí. proyectos de vivienda social que no solamente han tenido que ser desocupados, sino que demolidos, porque están construidos en lugares donde no se debió construir, claro. O la calidad de la construcción ha sido tan deficiente que al final los problemas de humedad y de lluvia han entrado en un proceso de deterioro acelerado que ha hecho que
hemos votado villas completas de viviendas sociales en varios lugares de nuestro territorio. Eso yo te diría que un edificio debiera durar 60, 70, 80 años sin ninguna dificultad. Hoy día los alcantarillados y todos los sistemas de iluminación y de gas son de muchísima mejor calidad que en aquel entonces. Eran de asbesto cemento. Exacto. Y el asbesto cemento hoy día también todos lo entendemos como un elemento muy peligroso para la vida, o sea, ya está considerado. De hecho, hay una política que este ministerio ha implementado de remoción de todos los asbestos cementos, que se ha estado haciendo con un programa especial que se ha creado para eso, pero eso implica muchos recursos y mucho esfuerzo y mucho tiempo. Yo te diría que esos edificios estructuralmente pueden durar la vida entera, pero tenemos que remozarlos, tenemos que suplir las deficiencias que tienen para que vuelvan a ser una vivienda con la calidad que tenían. Hoy día, yo te diría que hoy día nos va a costar alcanzar la calidad con la cual en esa época se construyó en este país, y eso viene aún de antes. Yo te diría que aún en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campos, que se empezaron a implementar estos proyectos de vivienda social masivo, la calidad de la construcción tenía la que tiene la Villa Portales, o tiene la Villa Olímpica, la Villa Frey. La Villa Frey, uno la recorre y sí había preocupación por la calidad de vida. Tú ves esos parques, la distancia entre bloque y bloque de edificios, la manera en que se pensó en las familias que iban a vivir en esos lugares. Ese es un aspecto importante de que se haya pensado en las familias cuando se está construyendo estos espacios que tienen, no sé, pues 90 metros cuadrados de habitable, o 80 y tantos, siempre eran como grandes, espacios grandes, parques, áreas verdes, y en estos momentos finalmente la vivienda social, que igual la vivienda, cuando le ponen el apellido social, significa casi a extramuros, chicas, 30 metros. en malas condiciones, malos materiales. Eso, ¿cómo ir Hay un problema instalando ético también a propósito de lo que plantea Ana, porque la arquitectura, si bien es cierto, es una disciplina, una ciencia, bueno, no sé, pero una disciplina tremendamente, en un momento de la historia era muy de élite. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Cristian, en eso. La arquitectura era una disciplina de élite porque requería para la implementación, además, mucho conocimiento, yo diría, no era una carrera a la cual accedían los sectores populares. Sin embargo, hubieron desde la arquitectura de quienes desarrollaron esta disciplina un acercamiento muy grande. El caso de tu padre, siempre me recuerdo de Miguel Launer, grandes arquitectos de este país que tuvieron una concepción ética de la profesión, que tenía que cumplir un servicio. ¿Qué te pasa a ti cuando es que hay construcciones que se han hecho vulnerando todos los aspectos que, sin ser arquitecto, uno se dice, pero ¿cómo pueden construir el caso más reciente que en Chile ha sido objeto de discusión los edificios en Villa del Mar? ¿Qué te pasa a ti cuando ves este tema? ¿Te plantea dilema ético este tema? Sí, por supuesto. Y los guetos verticales, podría ser son dos estación extremos. central, claro. Es que la especulación ha sido tremenda y no la hemos logrado parar o controlar en democracia, lo cual es tremendamente terrible para nosotros y para los habitantes de esta ciudad y de otras ciudades de Chile que viven condiciones similares. El problema es que la especulación y la falta de control de lo que ocurre en muchas comunas o en muchas ciudades del país permite que los especuladores inmobiliarios hagan un poco lo que se les antoja. Y por supuesto que el esquema con el cual ellos funcionan es cómo yo logro sobre ese suelo la mayor rentabilidad posible. ¿Cómo lo logran? Bueno, haciendo edificios de 50 pisos con departamentos de 30 metros cuadrados, con 2 o 3 ascensores. Para tener una idea de lo que significa en términos de derechos humanos, un tema que a Luis le preocupa, como a muchos otros. Una persona que habita uno de esos guetos verticales demora más tiempo en llegar de su departamento a la planta baja del edificio que en llegar de la planta baja a su trabajo. Son tales los miles de personas tratando a la misma hora de usar un ascensor, porque yo 40 pisos subirlo y bajarlo por una escalera, entenderemos todo que no es tan fácil para la gran mayoría,
hace que las condiciones de vida de esas familias sean inhumanas. Viven dos familias en un departamento de 30 metros cuadrados. O sea, toda esa política de edificación en altura, como esas torres verticales solamente para departamentos en arriendo, que los arriendan en 300, 400 mil pesos y el arrendatario original vuelve a arrendárselo a otro para obtener también una cierta plusvalía, hace que sea tremendo. O sea, yo creo que sí hay cada vez más conciencia que eso se tiene que parar. O sea, esos edificios desgraciadamente quedarán ahí, pero como serán un ejemplo por muchos años, hace que sea Claro. un poco cada vez más difícil que ellos intenten especular con los recursos económicos y con los recursos que tiene la ciudad de la manera en que lo intentaron ahí. Porque alguien le dio el vamos a esas construcciones, así como a los de Socavón en Concón, o sea, hay responsables, digamos, de toda esta... No solamente en edificios, recordemos Copesa, por ejemplo, que ahí está involucrado una familia, los Pérez Lloma, hay que decirlo claramente, y que significó efectivamente finalmente la demolición de muchas viviendas porque el nivel de construcción era calamitoso, la gente se mojaba por todas partes. Entonces, claro, ahí hay componentes éticos que la política debe abordar porque se requieren ciertos estándares mínimos para que la población tenga confianza. Alguien tiene que tener la responsabilidad moral de garantizar ese derecho y ese le asiste al Estado. Lo que yo llamo la corresponsabilidad, yo creo que lo interesante de experiencias como la de Maestranza, de Ucamau, es que el gran problema que nosotros tenemos es que el Estado no tiene confianza en su pueblo como protagonista del proceso de solución de los problemas que tiene. Sí, mucho pasa por eso. El Estado neoliberal se plantea, bueno, nosotros somos responsables de los sectores más postergados, pero ustedes esperen que nosotros le vamos a encontrar una solución a su problema. Ustedes tranquilos donde estén, que en algún momento la solución les va a llegar. Eso es fundamentalmente lo que tenemos que romper. O sea, tenemos que lograr dos cosas. Una, que el pueblo vuelva a ser protagonista de la solución de sus problemas y que sea corresponsable de las soluciones que se den, que es lo interesante del proceso de Maestranza. Exacto. Y lo otro, que tengamos un Estado mucho más activo en el proceso, que no se limite a contratar empresas privadas para realizar proyectos que después tiene poca capacidad para supervisarlo. Por eso pasan cosas como la de Copeva, claro. La de Copeva, ¿no? Que sin supervisión y sin el control necesario, al final constructores poco éticos, claro, multiplican su rentabilidad con los recursos que le han dado para hacer un buen edificio. Claro. Cristian, cuéntanos un poco este proyecto de Maestranza para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, porque este es un proyecto que rompe con la impronta que está instalada en nuestro país, rompe con el paradigma, si pudiéramos decirlo, este paradigma financiero que ha entendido la vivienda como otro bien de mercado y por lo tanto hay que transarlo, hay que rentabilizarlo y no como un derecho. Pero la Maestranza construyó viviendas que son, usar esta palabra a veces es compleja, pero son dignas para quienes la habitan, porque la gente además se sintió partícipe del proceso. ¿Qué puedes contarnos de este proyecto? Bueno, es un proceso, es un proyecto muy, muy interesante y de verdad han generado un hito que hoy día que hoy día es asumido como una realidad tanto por el Estado como por las constructoras privadas que están construyendo los nuevos proyectos de vivienda social. Entre otras cosas, porque este fue siempre un problema de derechos y lo interesante de las familias organizadas en Ucamau es que ellos lucharon para que solamente les reconocieran derechos que otros tenían, pero que el Estado no suponía que los sectores más vulnerables podían tener. Y eso pasaba por una cosa tan sencilla como que los proyectos de vivienda social en Chile fueran siempre loteos, no eran condominios. Todos nosotros probablemente vivimos en un edificio o en una pequeña comunidad que constituye un condominio, donde tenemos áreas comunes que son propias de la comunidad y no de la responsabilidad del Estado a través de las comunas que tienen que reparar las calles o limpiar las veredas o cuidar de los árboles. Y eso fue nuestra primera y gran pelea con el Estado, de que asumieran de que los pobres también tenían derecho a vivir en un condominio y a proteger y a cuidar sus bienes comunes. Y el argumento fue en muchos aspectos el mismo, ¿no? Los pobres no cuidan
sus áreas comunes, por lo tanto les van a cortar la luz porque no pagan las cuentas, no van a cuidar el pasto, eso se van a transformar en unos descampados terribles, y eso trae la delincuencia y trae la droga y trae todos esos males que nos comen por todos lados. Y la pelea de reconocerle a este grupo de familias organizadas el derecho a ser responsable de sus áreas fue la primera gran pelea, y ese es el primer proyecto en democracia después del retorno de la dictadura, que se realiza para vivienda social como un condominio y no como un loteo. Claro. Porque el Pero loteo... además como recuperación, entiendo, o sea, no la mandaron a sectores fuera de la ciudad, sino que fue en el mes. Y era una parte muy estratégica. De partida tiene una historia muy hermosa en ese sentido, porque de nuevo son ellos los que formulan el proyecto. O sea, estas familias salen queriendo continuar viviendo en su territorio, son hijos de migrantes del norte, de la salitrera o de las migraciones del campo a la ciudad de aquellas épocas, son nietos o hijos de esos migrantes que querían permanecer en su entorno social. De poblaciones natural. muy poblares, la población Santiago, en la comuna Estación Central. Todo lo que estaba alrededor de los ferrocarriles del Estado. Exacto. Con las poblaciones para sus trabajadores y para sus ejecutivos, que nosotros vivíamos en Chile de otra manera. No era que hubieran personas con más recursos o con menos recursos, pero podíamos vivir juntos. Hoy día parece que se hace cada vez más difícil vivir juntos, y la ciudad en la que estamos habitando parece decirnos, bueno, acá los ricos y acá los pobres, y no nos mezclemos. Bien lejitos, claro. Bien lejitos, no nos mezclemos, tratemos cada uno. Bueno, esa era la estrategia de Fernando Castillo, tu padre, y de Miguel Launer, que tenían como propósito también la integración social. Villas como la Villa Portal, la Villa Frey tenían eso, que viviera el hijo del profesional con el hijo del obrero en un mismo edificio, y por lo tanto había colegios, había integración, había una lógica distinta, pero eso estaba en el campo de la política. Pero incluso ahora, bueno, yo también tengo el orgullo supe recién que vivo en una villa que fue construida por Miguel Launer. O sea, y también tiene las mismas orientaciones. La misma orientación, espacios más amplios. Trataron de construir áreas verdes, aunque ya están medias descuidadas porque estamos en Recoleta, digamos que es una comuna más pobre, digamos. Pero estaba la idea, digamos, del convivir, de hacer como espacio amplio. Pero ahora están corriendo el riesgo de todos estos sectores de que sean catalogados como viviendas de sectores medios, porque como eran buenas construcciones hechas para los trabajadores, pero eran con ya los espacios son como más grandes que las viviendas que están vendiendo en los sectores medios en estos momentos. Sí, pues. Y corren el riesgo de que la calificación de vivienda social se la quiten. Esa es una pelea que se está dando. Es muy peligroso lo que nos pasa, porque ustedes saben que aquí la vulnerabilidad se fija por una famosa ficha social. La ficha social te da unos determinados puntos por lo que tienes o no tienes, que te hace acreedor de un subsidio completo para la vivienda, claro, como el DS49, que fundamentalmente es lo que yo trabajo, o de lo que llaman sectores medios, donde te dan una parte el subsidio y la otra parte tienes que conseguirla en el financiamiento privado, que ese financiamiento privado no existe porque los bancos no le dan crédito a una familia que no tiene los recursos, claro, de trabajos estables suficientes como, claro, para decirle, claro, bueno, usted es susceptible de un crédito para, claro, cubrir la diferencia. No califica. Y aquí, sí, en nuestro país, este 40% que tiene un subsidio completo para la vivienda y el 41% que la diferencia puede ser un televisor de un tamaño distinto, un tamaño más grande o más pequeño, hace que todo este sector que está sobre el 40% esté completamente desprotegido. Y no hemos logrado construir una política habitacional para ellos, porque el sistema financiero no quiere aceptarlos como sujetos de crédito, claro, lo cual es terrible, y el Estado, que pudiera hacerlo a través del banco, de nuestro banco, que era el banco del Estado, claro, que ya se llaman Banco Estado, porque es un banco, claro, que casi tiene opera, al Estado propietario, exacto, me parece, es peor que los bancos privados. Sí. No hay una política de financiamiento para estos sectores como la había antes. Antes el Estado estaba mucho más susceptible de aceptar la responsabilidad que los sectores más pobres tenían de que sus deudas la iban a pagar. Nosotros las discusiones en el Servio, para ponerle otro ejemplo, como el gas, el proyecto de Maestranza es el primer proyecto de vivienda social. Siempre yo les hablo desde que recuperamos la democracia en adelante, porque la dictadura no vale la pena hablar, que tiene el gas que llega a la cocina, porque nuevamente el Estado planteaba
de que los pobres, como no pagaban las cuentas, las empresas de gas no querían hacer que el gas llegara a las cocinas. Entonces los proyectos de vivienda social son con gas Sí. de bombona, Claro. lo cual significa que nosotros que nos vamos poniendo viejos tenemos que subir al hombro 15 Claro. kilos, 5 pisos para poder tener el califón prendido. Y ese derecho no se lo querían reconocer a los pobres. Y obligaron a los pobladores y a nosotros, que éramos como su apoyo técnico, a hacer las conexiones con las empresas de gas para ver si les interesaba el proyecto. Y por supuesto Metrogas a la semana contestó que ellos estaban completamente dispuestos a hacerlo. Si eran Increíble. 424 clientes a Claro. perpetuidad. Claro, increíble que Independientemente que algunos no Hay cosas paguen muy las claras. cuentas, porque la teoría nuestra era las cuentas, los ricos no las pagan y las pagan, y los pobres no las pagan y las pagan. Pero lo que sí está claro, y se han hecho estudios de eso, en que en general los sectores más pobres tienen Sí, mucho pagan. mejores condiciones de pago que los sectores más ricos. Así es. Impresiona el Pero nivel por de último, un derecho, discriminación. si yo no pago la cuenta me la van a cortar, Claro. pero dejen que esa familia asuma la responsabilidad de pagar o no pagar sus cuentas según el Claro. estado financiero en el cual estén. Oye, en esta lógica individualista que tiene una suerte de fiebre en el país por parcelar terrenos agrícolas, te quería llevar a otro tema que es relevante, quizás tu opinión en este tema, que evidentemente en el corto plazo trae consecuencias devastadoras, como han dicho algunos especialistas en el tema, para el ecosistema y para quienes compran estas parcelas. ¿Qué opinión tienes tú respecto a esto? ¿Cómo se está Tremendo. discriminando? Estamos destruyendo las mejores tierras agrícolas de nuestro país, parcelando en parcelas de 5.000 metros. O sea, el ministro Montes, que se ha opuesto terminantemente a eso, desgraciadamente, la ley que se pretendió sacar no se pudo sacar, pero tenemos que terminar con las parcelaciones de agrado de 5.000 metros que no tienen ningún nivel de productividad para nadie. No sé, esa familia que es lo que puede tener una casa, no sé, de 200 o 300 metros cuadrados y una piscina. Pero 5.000 metros cuadrados sumados a 5.000 más que constituyen 10 o 20 hectáreas que se pueden transformar en una unidad productiva agrícola que la necesitamos imperiosamente si tenemos que seguir sembrando tomate, lechuga y traerlas para la ciudad. No se está pensando como país. Esa es como unidad de negocio. De vuelta vuelve a ser el problema especulativo. Tú eres dueño de una parcela de 10 hectáreas y la subdividías en parcelas de 5 hectáreas y la rentabilidad que has obtenido por el suelo es inmensa. Sí. Es lo mismo que pasa en las ciudades. Son negocios que se están montando. Algunos pequeños propietarios que dicen, bueno, ya yo no quiero seguir con la agricultura la verdad es que es tremendamente complicada, pero no quiero seguir en esto, parcelo en 5.000 metros y duplico el valor de mi suelo, que vendido como tierra agrícola puede costar 10, si la vendo en parcelas de 5.000 metros cuadrados cuesta 200. Claro. Y eso está pasando, es tremendo lo que está pasando. Las mejores tierras agrícolas de nuestro país se están consumiendo en parcelas de agrado que no le producen nada al país. Claro. Hay una responsabilidad social que nosotros como país perdimos durante los 17 años de dictadura y que nos ha costado tremendamente recuperarla en estos años de democracia. Bueno, es muy importante porque lo que está planteando Cristian Castillo, Premio Nacional de Arquitectura, es relevante porque estos espacios, estos pequeños espacios en la radio pública como la Radio Universidad de Chile permite que nuestros auditores comencemos también a saber, a conocer, porque muchas veces como estos temas no se debaten, no se conocen, entonces difícilmente uno puede tener una opinión, tiene sesgos a veces pero cuando tú señalas este tema, claro, el impacto gigantesco en la agricultura, la destrucción de tierras agrícolas que son solamente por saciar la voracidad a veces del capital financiero. No sé qué preguntabas tú. Sí, mira, a mí me preocupa igual cómo pensar el tema del derecho a la vivienda desde el país, que eso es lo que es la gran ausencia, digamos. Y la unidad también con Ucamau, que nosotros conocemos mucho la lucha que dieron Ucamau, principalmente mujeres ahí súper aguerridas peleando por su espacio, y lograron con mucho esfuerzo la construcción de Maestranza 1, y que entiendo que también viene Maestranza 2. Estamos construyendo. Sí. En el mismo sector. A unos 100 metros de distancia. Son los terrenos de EFE. Sí, terreno ferroviario donde estaba el famoso estadio Ferrobadminton ferroviario. Sí. Y eso lo lograron con pura pelea, de organización, pelea y de los pobladores. Un barrio muy hermoso, sí. En estos momentos está con la crisis, digamos, de la vivienda, tenemos a todo el país lleno de campamentos y que en estos momentos también se está una política de erradicación de los campamentos. Hace poco sacaron al de
de Cerro Navia el 17 de mayo. También hay amenazas de San Antonio, que es uno de los más parece que grandes. es más grande, Antofagasta tiene también muchas. ¿Cómo solucionar este tema qué piensas tú, digamos, de que estén como solución habitacional se esté erradicando los campamentos, pero no dándole soluciones O sea, una pregunta concretas? más compleja, Cristian. Sí. ¿Qué pasaría si fueras ministro tú y te colocan este tema? ¿Cómo lo Hay que arreglarías? desalojar. ¿Qué puede No, hacerse políticamente en Bueno, este tema? yo en principio no desalojaría ningún campamento, o sea, eh, yo estaba en una polémica con colegas Sí, supe que en el Mercurio último tiempo sobre este tema porque planteé eh, la- la- y yo nunca he probado en esta época de mi vida, digamos, no he hecho ningún discurso aprobando las tomas de terreno, pero hay que entender que hay Porque sectores que en su claro, desesperación no les queda más que buscar un lugar donde vivir. O sea, Claro. las condiciones de hacinamiento son tan tremendas que muchas veces las familias prefieren tomarse un terreno escampado donde no hay agua, no hay electricidad, no hay nada, para no seguir viviendo las condiciones que significa vivir en sí. condiciones de hacinamiento. Yo tengo un recuerdo muy triste en mi relación con los campamentos. Yo estaba tratando de ayudar al campamento Violeta Parra, que se tomaron allá Pudahuel. en Cerro Navia. Barranca, En claro. Cerro Navia, Sí, ahora. se tomaron ahí unos terrenos y yo me acerqué con otros compañeros a tratar de ayudarlo, y hicimos de hecho una propuesta para buscar estudiar la cabida que podía tener el terreno y tratar de que Servio negociara la compra de ese suelo, que era un suelo privado. Y me recuerdo haber estado en una asamblea con los pobladores y yo mostrándoles la propuesta que les estaba haciendo y hablándole un poquito de la vivienda esta que habíamos logrado levantar en el proyecto de maestranza, y levanta el dedo un muchacho que estaba pues joven, con su señora y un bebé chiquitito, y me dice, mire, yo encuentro tan bonito todo lo que usted nos dice y lo que podríamos lograr, pero si usted quiere saber, deme cualquier cosa, me dijo, porque yo en las condiciones que estoy viviendo ya no puedo seguir. Y yo me quedé muy mal, digamos, porque uno no termina de entender lo terrible que puede significar para esa pareja jovencita con un bebé vivir en un cuarto arrendado, en un departamento, en una casa, con el niño llorando en la noche, que desespera a su vecino de cuarto, que lo que quiere es dormir porque tiene que salir a las 5 de la mañana a trabajar. O sea, se transforma en una vida que no tiene dignidad. Y por eso es que hablamos de la vivienda digna, porque al final la vivienda digna muchas veces no es ni siquiera la calidad de la construcción, sino que un espacio en el cual ellos puedan desarrollar su vida de una manera un poco más armónica, un poco más, es la cualquier libertad ser para humano poder tiene estar, derecho, ¿no? Sí, bueno, desgraciadamente no hacen señas, se nos acabó el tiempo. Pero es Ha un sido tema que temazo. da para mucho. Cristian Castillo, Premio Nacional Arquitecto, bueno, un Nos abrazo de haber estado Muchas acá, gracias. esperamos tener Nos faltó conversar sobre la ciudad. Sí, Muy bien, pues. sobre la ciudad, así que te vamos a invitar nuevamente, bueno, y un gusto haberte Muy conocido. agradecido de estar con ustedes y siempre un orgullo Muchísimas estar gracias. cerca de la Universidad de Chile. Así es, Un nos abrazo vemos el grande, pues, próximo muchas viernes. gracias. Gracias, Cristian.